Muy buenos días, tengan todos ustedes, apreciada audiencia de su programa semanal Alma House Radio, que transmitimos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en vivo por TNO Network. ¿Están listos para ponerle alma a su vida? Este es el programa donde alma, mente y corazón vibran en una sola frecuencia. Debo dar los créditos a la directora del programa, señora Carolyn Méndez, productor general, Kerien Vera. En las redes sociales nos acompaña Bárbara Caguán y en el control técnico, el sin par Marco Cacique. Este programa llega a ustedes también gracias a Protecno Networks, creando conexiones, y nos patrocinan 3 extraordinarios clientes. Ellos son Mavas Café, el café que va de la tierra a su taza. Su cuenta en Instagram es Mavax con W _ café con E. Y si lo quieren contactar, su número de teléfono en Caracas es el 0212-632-8437. También nos patrocina Agua Glacier, que es garantía de pureza. Síganos en @glacierc.a. Y La Casa, que es un café bar extraordinario donde puedes degustar la mejor comida y bebida, un lugar para disfrutar en Caracas, y su cuenta @lacasaconk.ccs. Estamos para ustedes, esta servidora, Alida Marrero. Me pueden ubicar en mi cuenta corporativa como alida.almahouse, y mi compañero apreciadísimo de siempre, Ricardo Sosa Larrazábal. Él es ricardo.almahouse. Muy buenos días, Ricardo. Buen Feliz día, viernes. Lida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Lista para el día de hoy? Listísima. Para devorarnos este programa. Por supuesto, la maravilloso. invitada lo amerita. Totalmente. ¿Estás repitiendo hoy? Sí. Estuvo los primeros días del año. Dándonos unas recomendaciones. Unas recomendaciones muy importantes, pero bueno, este año también hay que tocar ciertos temas importantes que están pasando ahorita a nivel nacional, y es importante la parte psicológica. Claro, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión de las emociones. Exactamente. Hay mucho movimiento. Mucha bruma. Sí, mucha bruma. Eso es la palabra, me gusta este término. Sí, bueno, presenta a la invitada, te concedo el honor. Bueno, mira, tenemos el honor de tener a Taibel Núñez, amiga de la casa. Conozco a Taibel hace mucho tiempo, soy amigo de su esposo, un chef. Taibel es psicóloga, miembro de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, pertenece a Psicólogos Sin Fronteras en Venezuela, es maestra de yoga de la risa, es consultor organizacional, es coach de salud. Bueno, de un currículum bien amplio, pero es una persona que yo converso mucho con ella, hemos tomado café muchas veces por la Candelaria, y es esa persona que conversa sabroso, que tiene temas interesantes, que te nutre cada vez que habla. Bueno, ya vamos a conversar sabrosísimo con ella después del primer corte, ¿sí? Totalmente, vamos a un primer corte, ya la presentamos y entramos en materia en minutos. Claro que sí, no se vayan. Calidad de vida, tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un costo de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas. Llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier.
Bueno, de regreso a Alma House Radio, una onda de bienestar para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Hoy vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de reacciones químicas en el cuerpo, una serie de cosas bien interesantes que le van a ser muy útiles para estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre todo de la ansiedad. La ansiedad es algo, yo lo veo desde el punto de vista de mi información del yoga, y es algo que fue manejado hace miles de años por los grandes maestros. Buda, Lao Tse habló de la ansiedad, que es exceso de futuro, es preocuparse, es pensar en lo que va a suceder y mortificarse por eso, sabiendo que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y tenemos que vivir en el tiempo presente, que ese es el mejor consejo que yo le doy a cualquier persona. Pero una psicóloga de la talla de Taibel te va a dar consejos mucho más profesionales, más prácticos. Y bueno, está en su campo, está en su campo. Taibel, buen día, bienvenida de nuevo. El tema del programa es ansiedad en la época que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Yo siempre muy contenta de estar acá con ustedes. Siempre se pasa rico y se pasa rapidito. El tema está genial porque yo creo que es un momento bien interesante para revisar qué sabemos sobre el estrés y sobre la ansiedad, para poderlos diferenciar y para poder saber qué hacer en cada uno de los casos en que se presentan. Bien interesante porque a veces confundimos estrés y ansiedad, y es chévere poder hacer la distinción. El estrés es una respuesta psicofisiológica que da nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestra mente también, ante situaciones del entorno que son demandantes, ¿sí? A un cambio en el entorno y todo esto. Entonces, el estrés está en el día a día, no podemos vivir sin estrés, ¿sí? Esa palabra además se toma de las ciencias duras. Estrés es presión, tensión, y al final, tanto en lo psicológico como en lo psíquico, en lo físico, perdón, es una relación de tensión, no tensión, todo en la vida, para nosotros movernos, para pararnos, para sentarnos, para escribir, y también para manejar lo que pasa en nuestro mundo interior. Ahora bien, el estrés se presenta ante esa situación, pero ese estrés baja cuando la situación termina, ¿sí? Entonces el estrés está asociado a un evento presente, ¿sí? El estrés cotidiano o el estrés de una situación en particular. Digamos que empezamos el año con un estrés agudo, ¿sí? Porque fue algo como muy intenso y de golpe algo a lo que no estaba preparado nadie, por supuesto, algo que no nos había pasado a nosotros. Sin embargo, por supuesto, el estrés en particular va a suceder en un momento en el presente, y luego, cuando esa situación pasa o amaina o se retira, ese estrés va. Ahora, la ansiedad también es una preparación de nosotros, y también tiene esa alteración fisiológica, pero la ansiedad está más asociada al futuro. Algo que en efecto podría pasar. La gente me dice, pero Taibel, eso puede suceder. Hay una probabilidad de que ese final suceda. Sí, pero en este momento ¿está sucediendo? No. Entonces, la ansiedad nos permite concentrar también nuestras fuerzas, todos nuestros recursos, nuestra energía, a dar respuesta a situaciones, ¿sí? Nos ayuda, por ejemplo, en una entrevista como esta. Uno, por supuesto, tiene un poquito de ansiedad al entrar, pero te permite tener ese foco, ¿sí? Sin embargo, cuando la ansiedad se queda luego de que una situación termina, entonces no estábamos hablando de estrés, sino estábamos hablando de ansiedad. Cuando yo estoy preocupada por el futuro, de algo que pasa, ¿sí? Y tiene unas reacciones emocionales en mí, siento miedo, siento angustia, siento tristeza, todo ese cóctel bioquímico está sucediendo asociado a pensamientos que yo tengo. Entonces ahí ya no estamos hablando de estrés, sino estamos hablando de ansiedad. Claro. ¿Sí? ¿Se ve un poquito la diferencia? Sí. Entonces es bien importante porque no quiere, a ver, todos podemos pensar en cosas que nos preocupan. Todos podemos sentir un poco de ansiedad al pensar en algún escenario que no quisiéramos que se desenvolviera de esa forma.
Sin embargo, cuando nos quedamos, el rollo no es tener esos pensamientos. El rollo es cuando no somos capaces de pensar en otra cosa y nos quedamos allí en ese pensamiento. En un loop, una especie Entonces, de loop. en una especie de loop. Entonces, eso es muy dañino para el cuerpo porque debemos recordar siempre que no hay nada que pase en nuestro pensamiento o en nuestra mente o en nuestro mundo interior sin que tenga un correlato fisiológico en nosotros. Sin que se esté moviendo toda nuestra bioquímica, eso afecta entonces a nuestro cuerpo. Porque si nosotros estamos constantemente pensando en un final catastrófico, que la mayoría de las veces no se da, y cuando ha pasado el peor de los casos de lo que esperábamos, pues bueno, estamos echando el cuento, o sea, lo superamos de alguna manera, en la gran mayoría de las veces, incluso cuando perdimos, si lo queremos poner en términos de perder o ganar o obtener algo o lograrlo. Echamos el cuento y estamos acá y nos repusimos a eso. Sin embargo, a veces le tenemos más temor a la incertidumbre de lo que puede pasar que a lo que en realidad pasa y podemos manejar, porque cuando las cosas pasan terminamos haciendo algo, terminamos nuestros recursos internos salen. Claro. Y a veces tenemos miedo de no poderlos desplegar. Te adelantaste a mi pregunta. Cuéntame. Bueno, permíteme darte la bienvenida nuevamente. Nosotros Gracias. contentos y felices de tenerte acá en este ambiente que tenemos un poco turbio, como lo dije antes. Y yo pienso que tu sabiduría, tu experiencia, tu profesionalismo es lo más indicado para tenerte hoy acá. Yo te iba a preguntar si siempre la incertidumbre impacta en el estado de ansiedad y de estrés. A ver, va a depender, por supuesto, de los recursos que tiene cada quien para dar respuesta al entorno. Y esos son hábitos que se forman, pero también son hábitos que puedo cambiar, ¿sí? Al final respondemos a nuestro entorno en función de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido. Entonces podemos también mejorarlo, cambiarlo, ampliar. La incertidumbre es algo con lo que vamos a vivir siempre. La vida está llena de incertidumbre. Y bueno, siempre lo digo y lo explico en clase, o sea, todas las elaboraciones humanas, todas las cosas que creamos, la ropa, los muebles, las carreras, todo lo que hacemos es para bajar esa incertidumbre. Es para tener un método de saber cómo se hace algo y decir, esto no va a tardar toda la vida, sino esto lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y sentir un poco más de control sobre nuestro entorno. Ahora bien, hay situaciones críticas donde esas certezas o esas intervenciones que nosotros podemos hacer sobre el entorno parece que se quedan como sin efecto. Y nos dicen, ¿y cuándo es que me toca a mí? Sí, como si estuvieras esperando para bailar el joropo, pero o no oyes la música o no te sabes el paso. ¿Cuándo me toca a mí? O no te sacan a bailar. O no te sacan a bailar. Entonces, esa tensión que genera eso, digamos, es ese proceso de incertidumbre. Pero no todos. El hecho de que haya incertidumbre, que haya momentos en los que colectivamente lo podemos estar experimentando de una manera más intensa o en lo individual, no quiere decir que yo me voy a desbordar porque hay una incertidumbre mayor o que ese tipo de incertidumbre está afectando mucho más mis emociones, ¿sí? También depende un poco de cómo las personas conocen esas estrategias de cómo regularse, cómo las personas conocen sus emociones. Eso es interesante porque por ahí van los tiros míos. Tú hablaste del colectivo. El estrés es una reacción física, química del organismo ante un evento externo. Estamos hablando de un ser humano, una persona natural. Ahora, cuando ese evento impacta un país, una nación entera, con situaciones que no están en nuestro poder resolver, que nosotros no tenemos las herramientas para resolver eso que está impactando. ¿Qué puede hacer un ser humano en lo individual para sobreponerse a ese impacto tan grande y refugiarse en algo que le sirva? Bueno, es interesante tu pregunta y voy a tratar de estar, digamos, dar una respuesta al nivel de tu pregunta. Porque, a ver, en el día a día nos pueden pasar cosas que son de mayor o de menor intensidad, pero también colectivamente podemos sentir peligro, podemos experimentar todos peligro y además y no hay nada más contagioso que la emoción, ¿no? Además, entonces unos a otros nos contagiamos. Sin embargo, cuando estamos además frente a situaciones que no están en nuestro control, es importante entender que lo único que entonces puedo controlar es mi acción. Lo que puedo controlar es mi hacer. Puedo gestionar mi emoción para controlar mi acción.
Gestionar la emoción empieza por identificarla, por nombrarla, por saber qué emoción es. Porque esa emocionalidad que fisiológicamente está fluyendo en mi cuerpo y que todos tenemos y que compartimos además con otras especies, me está indicando que hay algo que yo debo identificar y que hay algo que yo debo hacer. ¿Sí? Si yo tengo la rabia, aparece en esos momentos donde hay una sensación de injusticia. ¿Sí? Y significa que yo debo hacer algo al respecto, debo poner un límite. Pero a veces tengo una cantidad de emociones y ni siquiera sé ponerles el nombre. Cuando yo puedo identificarlas, nombrarlas, esa emoción va a ir amainando, porque esa emoción no está hecha para quedarse ahí para siempre. Claro. Una emoción mantenida en el tiempo ya es otro tipo de problema. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Y generalmente ese es el tipo de cosas que hace daño. Ahora bien, cuando estamos en una situación que crónicamente en el afuera, en nuestro entorno, que puede ser nuestro entorno de pareja, nuestro entorno familiar, nuestro entorno de la ciudad donde estamos, del país, tenemos un momento intenso, es cuando más responsabilidad tenemos de hacer cosas entonces para cuidar a nuestra persona. Porque no podemos controlar la situación difícil que está en el entorno. Claro. Pero entonces estamos llamados a proporcionarnos pequeños espacios de bienestar, pequeños espacios de recuperación. La diferencia entonces en el estrés cotidiano, que es el de la vida y con el que tenemos que vivir, y el estrés que se hace daño, que sería el estrés cronificado, el que se mantiene en el tiempo, es la falta de recuperación. Yo a veces no puedo controlar que esa situación esté allí conmigo en el tiempo, pero yo sí puedo controlar, buscar pequeños espacios de recuperación que durante el día me ayuden y durante mi semana me ayuden a yo manejar con esos momentos, circunstancias o tiempos difíciles que esté viviendo pues en mi familia o más en colectivo. ¿Sí? Inclusive podemos detectar en nuestro cuerpo señales que nos indican que algo está mal, no necesariamente emocional, sino física, insomnio, falta de apetito, desgano para ir a trabajar, ese tipo de cosas también son señales, ¿no? Sí. Sí, pero esa la vamos a señalar, así como esos espacios de los que ella habló anteriormente, que son espacios que uno debe buscar para un poco canalizar Okay. el nivel de estrés, de ansiedad o incertidumbre, lo vamos a ver En el próximo espacio del programa. Claro que sí. Me parece genial. Ya volvemos. La casa. Hay que beber para creer. La casa. Hay que beber para creer.
Bueno, estamos de regreso en tu programa Alma House Radio, todos los viernes por TNO Network de 10 a 11 de la mañana. Continuamos esta interesante conversación con Taibel, Sí. hablando sobre emociones, hablando sobre gestión de emociones, reconocimiento de emociones. Ese tema siempre me ha interesado, reconocimiento de las emociones. ¿Por qué confundimos las emociones? Confundimos a veces tristeza con rabia, por ejemplo. Confundir a veces las emociones es porque no hemos estado como muy en relación con las emociones, entonces a veces no sabemos qué es. Sin embargo, a veces sabemos identificarlas y tenemos como, están pasando muchas cosas a la vez. Quizá en ese momento hace falta una pequeña pausa para identificar qué está pasando y para permitir que pase. Una de las dificultades para manejar las emociones es querer detenerlas o interferirlas o querer que no tenerla. Cuando empiezas a luchar con la emoción parece que no se va, ¿sí? Y esa emocionalidad está hecha para fluir, para pasar. Fisiológicamente pues tiene un tiempo corto. Entonces es importante poder a lo mejor tomar una pequeña pausa y observar, simplemente observar. Más allá de decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué? Sí, en lo que empiezo a luchar con la emoción me está como ganando terreno. Claro. ¿Sí? Entonces es como decir, estás allí para brindarme información. No identifico que voy a tomar una pequeña respiración. Porque, a ver, a veces hay una diferencia muy grande entre poder tomar una respiración, inhalar y exhalar de manera controlada y consciente. Hay una diferencia muy grande a segundos atrás a cómo estaba, ¿no? Muchas personas me dicen, bueno, pero a veces estoy en dinámicas que son muy ajetreadas, donde no me puedo sentar a 45 minutos a relajarme. Y yo lo comprendo que las dinámicas en el hogar, lo comprendo que las dinámicas en el trabajo o estando en la calle, no puedes hacer esas pausas. Pero sí puedes concentrarte en tu respiración. Claro. Y no tenemos esa costumbre, debemos cultivarlo. Tenemos siempre me gusta decirlo, tenemos un mando, un control, como si fuera un control remoto, de nuestro sistema nervioso a través de la respiración. Estamos indicando a nuestro cuerpo qué hacer. Nuestro cuerpo y nuestra mente, si estamos agitados y estamos en modo lucha o huida, van a responder de tal forma. Si Claro. yo empiezo a respirar de manera profunda, lenta, suave, el cuerpo dice, ya va, pero no estamos en peligro, ¿sí? Entonces empieza todo a bajar. Porque también si nuestro cuerpo está en ese modo, nuestra mente también acompaña. Empieza a lanzar esos pensamientos mucho más Claro. rápido, ¿sí? Y yo creo que es bien importante poder decir, voy a tomar esa pequeña pausa. Y tomar esa pequeña pausa, a veces no tengo ni que sentarme para eso. Yo puedo ir caminando en un espacio donde trabajo, donde estoy o en casa, y puedo ir inhalando y exhalando de forma consciente, suave, lenta y profunda. No necesito hacer más. Poner atención en mi nariz. Siempre le digo a las personas, pon atención en tu nariz, empieza a respirar y pon atención en tu nariz. En la punta de tu nariz, aquí en el filtrum, ¿verdad? Que es esa unión entre la nariz y el labio superior. Y las personas dicen, wow, empiezo a sentir como si tuviera frito aquí. Sí, no sé Porque por no qué. ponemos atención a muchas cosas que están pasando sensorialmente, muchas cosas que están sucediendo alrededor y por supuesto muchas cosas que están sucediendo en nosotros mismos. Esos poquitos segundos de atención y ese cambio en nuestra respiración, haciéndola consciente y dando como una directriz que mantengo por 2 o 3 respiraciones. Si no tengo más tiempo, no tengo por qué hacerlo más. 30 segundos bastan para cambiar la forma en la que estoy pensando, la forma en la que me estoy sintiendo y para darle un espacio de recuperación a mi cuerpo y a mi mente. Claro, tengo entendido que cuando tú respiras en forma consciente, en forma pausada, tu cerebro interpreta que todo está bien. Se activa tu sistema famoso parasimpático, el nervio vago, que es importantísimo también, Sí. y nos relajamos. Claro, ya no estoy en modo lucha o huida. Claro. No viene el tigre detrás, entonces no tengo que... Esto- Pero a veces el sí. tigre es imaginario y está allí como si estuviera Y presente. yo pienso que ahorita, lo que estamos hablando, el tema del programa, muchas personas en el país ahorita están nadando en un mar de cortisol, porque viven angustiadas, viven ansiosas, viven temerosas y no saben cómo
tratarse, porque eso que estamos hablando tú y yo lo conocemos a través del yoga, porque Sí, hemos leído, porque hemos hablado con personas y profesionales, pero la mayoría de la gente, el hombre a pie de la calle no maneja esa información. sí, De hecho, siendo un poco más clínico, he leído que por lo menos el hombre, cuando lo crían, el hombre no puede llorar, el hombre no llora, el hombre no puede manifestar sus emociones. Entonces, todo lo reaccionamos a través de la rabia o del mal humor, tristeza, miedo, pero uno aprende después que crece que el miedo es miedo y la rabia es rabia. Pero a veces expresamos todo con rabia. El hombre sí, todo lo resuelve a los golpes. sí, sí. Bueno, porque además socialmente fue la emoción que se le ha permitido Exactamente, es la que expresar, se le entonces la permite. resuelves con todo. No, no tiene nada de malo que un hombre muestre la rabia, pero es como que si muestra un poco de miedo o de tristeza, es como que esto está mal socialmente, cuando no debería ser así. Claro. Y muchas veces cuando das en el clavo de la emoción, todo cambia en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, sí, es importante poder empezar a hacer ese ejercicio de intentar identificar qué emoción tenemos. Porque en lo que yo la identifico, en lo que yo digo tengo rabia, empieza, empieza automáticamente a bajar, a amainar. Puedes luego analizar porque de dónde venía esta rabia o qué me puede ayudar a hacer. Que sí, hay personas que dicen que yo soy de mecha corta, es que yo respondo rápidamente, todos somos en la familia así. Bueno, pero ¿a qué estabas respondiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué hay Claro, ahí? claro. ¿Cuál es tu interpretación? También nuestra manera de interpretar y de ver al mundo hacen que salgan unas emociones donde otras personas dicen, ah, pero a mí ni me importó, a mí no me dio ni frío ni calor, y está otra brava así como, sí, como furia Y darle el nombre a cada emoción. Háblanos de la famosa Marta. Y esa palabra a mí me llamó mucho la atención, que es, que es la primera letra de las emociones principales, porque hay muchas mezclas de emociones, ¿no? También. Sí, bueno, las emociones, hay distintas clasificaciones de emociones, ¿no? Claro, Pero, porque hay una distinción entre emociones y sentimientos, aunque hablamos generalmente como sinónimos, coloquialmente, una distinción. La emoción va más hacia eso, esa emocionalidad fisiológica que nosotros tenemos, ¿sí? La emocionalidad que se prende, digamos por decirlo así, fisiológicamente en nuestro cuerpo, que hace que nuestro cuerpo reaccione. y es temporal. Y es temporal y tiene una... Ahora, las interpretaciones de todo eso, lo que yo pienso y me hace sentir, todo lo que deriva de eso, ya va en el mundo de los sentimientos. Así que es esa elaboración afectiva, cognitiva, de esa situación que está pasando que generó esa emoción inicial. ¿Sí? Entonces esas emociones iniciales son el miedo, la alegría, la rabia, ¿sí? El asco, que son esas emociones que normalmente son como esas emociones iniciales, como esas emociones, digamos, Primarias. Llamémoslo primarias, así, sí, ok. las que vienen con nosotros. Y de allí se desprenden todas esas otras emociones que serían esos sentimientos que vienen ya con la interpretación. Que hay formas hasta de reaccionar o de, ante ciertas circunstancias que son, hay diferencias culturales con respecto a eso, ¿no? Hay cosas que son como un punto de honor en otras culturas y para otras culturas es como que ni se dieron cuenta de que algo pasó, tampoco los ofendió. Tiene que ver mucho con ese contexto social, con ese contexto histórico, temporal en el que están las personas. ¿Las emociones varían según los países o son las mismas emociones, Son las mismas emociones. expresadas en forma diferente? Son las mismas, las emociones son las mismas. Son las mismas siempre, Son las claro. mismas, sí. De hecho, se ha estudiado bastante esas emociones básicas. De hecho, de allí, esas clasificaciones de emociones básicas vienen de allí, que son ubicuas en todas las culturas, en todos los momentos de la historia. Todos los tenemos. Esos sentimientos, por supuesto, van asociados a esas interpretaciones que tiene la persona, pero esas interpretaciones, esas creencias, esa manera de gestionar, tiene que ver con su contexto familiar, con su contexto social, con el momento de la historia en la que nace, ese espacio geográfico donde está, que va, Sí. digamos, como modulando todo eso que está sucediendo. Claro, mira, por ejemplo, cuando tú creas muchas expectativas
a nivel de país o a nivel de seres humanos, a un niño que tú le digas, te voy a dar un regalo, te voy a dar un regalo, y él está esperando tu regalo, y al final no se lo das. ¿Cuál es la emoción primaria que se genera allí? Hay rabia y hay frustración. ¿Cómo se Claro, maneja puede eso? haber, de hecho puede haber una mezcla, ¿no? Puede haber rabia y puede haber, por supuesto, mucha frustración. De hecho, a veces ante la frustración hay también, pues, una forma de reaccionar que es devolviendo agresión al entorno, que puede ser al ente que generó la frustración o a cualquier otro que esté, ¿sí? Ok. Entonces, a veces la frustración puede generar agresión, que se decanta hacia el entorno. Ahora bien, también va a depender, por supuesto, en un niño es difícil, porque un niño a lo mejor no ha madurado muchas de las cosas que los adultos se espera que hayamos madurado, no todos lo han logrado, pero se espera que nosotros hayamos madurado, ha madurado nuestro sistema nervioso y ha madurado nuestro comportamiento, nuestra psique y nuestro comportamiento social, ¿no? Entonces hay cosas que se esperan que sean manejadas de manera distinta. Por supuesto, cada quien va a reaccionar frente a las cosas en función de lo que eso signifique, ¿sí? Para esa persona y de las herramientas que tiene para manejar lo que eso significa. Ok. ¿Sí? Entonces es bien importante. Yo creo, y para darles como herramientas a las personas, si sienten que tienen un pensamiento constante, que se han dado cuenta que están todo el día pensando y pensando en algo, y eso los tiene muy angustiados, algo que podría pasar, pero no es el presente, no está pasando ahora, busque haga una pausa, vaya y lávese las manos, si no tiene dónde irse a lavar las manos, haga como si está se está lavando las manos, ponga la atención en algo que le permite hacer una pequeña pausa de recuperación y parar ese pensamiento. Ok. Bueno, pues llegamos ya al final de esta parte. Vamos a entrar en un cuarto segmento. Vamos a hablar de las emociones en familia, que es importante porque es nuestra primera escuela. Ya venimos en pocos. Es momento que cambies tu calidad de vida tomando la mejor agua, el agua Glacier. Aquí en Glacier podrás adquirir tu botellón de agua por tan solo $6.5. La reposición del agua solo tendrá un coste de $3.7. Contamos con delivery gratis en todo el área de Caracas. Llegamos a tu hogar, oficina o local. Además, nuestra agua mineral es totalmente refrescante, pura y no posee ningún tipo de sabor. Tiene bajo nivel de sodio y contamos con los mejores estándares de calidad. Toma agua de calidad. Toma Glacier. Me encanta, está muy bueno, de verdad. Atención de primera. Encuentra tu barra móvil coctelera Lion Bar en @lionbar.2021 y prepárate para la mejor experiencia de coctelería donde la vida te lleve. ¿Estás listo para elevar tu experiencia cafetera? En Mavax Café, cada grano es una promesa. Cosechado en las alturas de Santa Cruz de Mora, Estado Mérida, nuestro café gourmet te invita a descubrir notas sublimes de cacao y frutos secos. Olvídate del café común. Con Mavax Café, cada taza es un momento de calidad superior, perfecto para compartir y celebrar en familia. Siente la diferencia, siente la excelencia venezolana. Mavax Café, todo un capricho.
Bueno, de regreso ya en el último espacio de Alma House Radio, una onda de bienestar para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Fuera de cámara estamos hablando, Taibel y yo, sobre las escuelas de emociones que son las familias. Eh, ¿Cómo enfocarías tú, Taibel, desde el punto de vista como psicóloga? ¿Qué le recomendarías tú a una familia con respecto a sus niños? Esa orientación emocional, cómo manejar el tema ese en una familia, que es importante. Es importante saber que somos una influencia importante para las personas de nuestra familia, especialmente para las generaciones más nuevas, los niños, los adolescentes. Nosotros podemos decir, haz esto, haz lo otro, muestra tus emociones. Pero si nosotros no mostramos nuestras emociones, no estamos consolidando ese patrón a través del modelaje. Puede muchísimo más lo que ven los niños que hacemos que lo que les decimos que hagan. Entonces es importante que, bueno, obviamente no queremos como asustar a los niños con el llanto o algo. Si usted está en medio de una crisis, trate de separarse de los niños, pero lo que me refiero, no tiene nada de malo que un hijo te vea llorar, ¿sí? Que te diga, también me duele, también se me salen las lágrimas, también extraño esto, me duele esta situación, papá está triste, mamá también está agotada, está cansada, está triste. Eso, el poder mostrar esa emocionalidad es importante. Hay personas que cuentan, yo he visto muchas personas que dicen, wow, yo vi llorar a mi padre, yo tenía 20 años, yo pensaba que no lloraba, yo pensaba que no le dolía nada. Vi a llorar a mi madre cuando murió su mamá y yo pensaba que ella nada le dolía y resulta que obviamente sí le dolía, pero nunca lo mostró. Entonces decían, yo no soy fuerte porque no soy como ella. A mí las cosas sí me duelen y lloro, pero entonces es como se sienten como culpables de llorar. Entonces yo sí creo que es importante que podamos mostrar que la emocionalidad está en nosotros para protegernos, es parte de nuestra especie como lo es de otras también. Claro. Está allí para hacernos más adaptables, más inteligentes, con mejores recursos para responder a nuestro entorno y para entenderlo. Entonces tenemos que usar las emociones, tenemos que entenderlas y darles ese valor, tenemos que permitirles estar y tenemos que aprender a identificarlas para gestionarlas y para obrar en consecuencia. Si estamos, digamos, con muy poca información con respecto a eso, no la sabemos identificar, no la sabemos hacer, entonces es muy posible que tenga estallidos, que tenga, sí, que no sepa qué hacer con la emocionalidad o que mi cuerpo empiece a mostrar toda esa emocionalidad que yo estoy haciendo, guardando, que estoy reprimiendo, que estoy evitando ser vista del entorno. La emocionalidad no es debilidad, por supuesto. Claro, podríamos decir que las emociones están ligadas muchas veces a partes específicas del cuerpo, ¿no? El famoso mariposeo en el estómago cuando estamos nerviosos, el corazón, el latido del corazón cuando tenemos miedo, cuando tenemos rabia, el cortisol cuando tenemos furia. Entonces, siempre debemos recordar que cuando tenemos esas sensaciones físicas, que son procesos fisiológicos, es nuestro cuerpo preparándose para algo, ¿sí? Entonces a veces no identificamos la emoción como tal, pero sí podemos sentir que nuestro cuerpo está cambiando. En ese momento es importante mirar y decir, nuestro cuerpo se está preparando para algo. ¿Para qué? ¿Sí? Y a veces la persona dice, cuando pienso eso, dice, oh, de una vez baja, porque tú dices, bueno, tampoco es que tengo que salir a luchar. Era una diferencia entre, me moviste el bolígrafo aquí, y era así, no es nada de vida o muerte, no es para salvar mi vida ni la tuya. Claro. Entonces dice, mi cuerpo se está preparando, parece de manera muy intensa, ¿para qué? Ah, no, bueno, no es para tanto. Hay como rabia aquí, vamos a dejarla. Respiro. Y pasa. ¿Sí? Y entender que el cuerpo se activó. Bueno, ¿para qué es esto? Porque entonces eso es lo que me ayuda a prevenir que la persona está muy brava, lo dije, está muy brava, ¿sí? Di un golpe, lancé algo. Esa persona no se dio cuenta de que estaba pasando algo en su cuerpo, ni mucho menos identificar la emoción. Ya cuando sucedió lo que sucedió, ya pasó, ya es pasado. Claro. Cuando yo puedo identificar o cuando digo, ¿para qué está esta activación en mi cuerpo?
yo puedo a continuación modular lo que viene, que es lo que sí puedo controlar. No puedo controlar la emoción, no la puedo parar, decir ya pasa, vete, déjame, no. Yo puedo entenderla para gestionarla, yo puedo identificarla para gestionarla y ahí así yo puedo entonces controlar la conducta, yo puedo controlar la acción, puedo dejar de, yo no voy a lanzar ya esto. Las famosas 10 respiraciones. No voy a lanzar el golpe. Contar sí. hasta 10. Sí. Tomarte un tiempo y racionalizar esa emoción. A veces una respiración profunda con una exhalación lo más larga que puedas es una diferencia grande en cómo van a suceder unas cosas. Pueden que alguien voltee una mesa ¿sí? Y hayan heridos, hayan golpes, a que una situación se maneje de otra forma. Claro. Una sola respiración profunda basta. Es que definitivamente somos más homo emocional que homo sapiens, ¿no? Sí. El hombre más inteligente, el hombre mejor preparado a la hora de una descarga emocional, o sea... Claro, pero no, la emocionalidad no es mala, la hemos visto como mala, no la comprendemos. Entonces, somos emocionales y también somos sapiens. La idea es que podamos utilizar... Sí. El equilibrio. Sí. Pero se habla mucho de inteligencia emocional, pero la gente habla de emoción. La parte de inteligencia, ¿dónde está? Significa, bueno, yo poder comprender esto, conocerme, el autoconocimiento, saber cómo sucede en mí, pensar qué hacer. Claro. Como en cualquier proyecto que uno tiene. Y eso ha evolucionado, Taibel, porque yo he leído, uno lo ve en las redes y en los comentarios jocosos de las redes, sí, que somos la generación de la correa, de la chola, del pescozón y del pellizco, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me dieron mis correazos y me dieron mis cholazos. Uh-huh. Hoy en día yo eso no lo comparto, porque yo ya soy padre y yo a mi hijo nunca, jamás lo castigué físicamente. Uh-huh. A mí me dieron correazos duros. Eso resuelve el problema de quien castiga, no de a quien castigas, ¿no? Uh-huh. Estás resolviendo tu problema, sí, no el del niño. Sí. Y le estás creando una dualidad emocional a ese niño, ¿no? Uh-huh. Lejos de ayudarlo, le estás haciendo un daño tremendo, ¿no? Sí, especialmente si es de una manera obviamente muy, muy frecuente. Si es, claro, la única manera de intentar orientar o reprender. Okay. Y el tema nuestro del programa, que era más que todo la incertidumbre en los tiempos que estamos viviendo, imagínate cuando golpeas un país, cuando golpeas a una nación entera, que hay un cúmulo de 20 millones de personas, no te digo, irradiando esa emoción. Hay una masa crítica emocional en el país. ¿Podemos hablar de masas críticas emocionales? Sí, hay espacios donde hay emociones en colectivo, pero un poco cada uno las va viviendo dentro de su contexto en su forma individual, ¿no? Claro. Entonces cada uno la maneja según sus recursos. Claro. Y eso es interesante, aunque hay una masa que se mueve, pues la masa no piensa, la masa se mueve, no razona, no recapacita. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nos quedan 3 minutos, Taibel. Quiero que en estos últimos minutos del programa le digas a nuestros oyentes y la gente que nos ve, somos la primera radio visual de Venezuela. Sí. Dale 3 tips para que la gente se tranquilice. Uh-huh. ¿Qué le recomiendas a una persona hoy en día? Cuando dices se tranquilice, ¿a qué te refieres? O sea, que baje esa ansiedad, que se calme un poco y se centre en sí misma. Uh-huh. Que ese haya el primer tip. Sí. Bueno, una de las cosas es volver a uno, ¿no? Volver la atención hacia uno. Eso que decías de centrarse en sí mismo. Quizá a veces estamos con la atención demasiado puesta en el entorno. Eso nos tiene en hiperalerta. Y bueno, ¿qué pasa? Que no he mirado hacia mí. Entonces tomar esa pequeña pausa y mirar hacia mí, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hay alguna parte del cuerpo que siento alguna incomodidad o alguna tensión? Eso es importante, hacer ese escaneo. Okay. Es importante. Se nos olvida que, bueno, somos un organismo que tiene un cuerpo, mente y cuerpo, y que la dividimos para efectos de estudio, pero ¿dónde está la mente? Está aquí, o sea, ¿no? Es un todo y que no puede uno operar maravillosamente sin que el otro se afecte o dañinamente sin que el otro se afecte. Entonces a veces andamos como mentes pensantes por ahí, se nos olvida el cuerpo.
como si fuéramos mentes que van de un lado a otro y nada más el cuerpo lo que hace es llevar a la mente y olvidamos al cuerpo en el camino. No podemos olvidarnos del cuerpo. Okay. Tenemos que brindarle espacios de recuperación, tenemos que brindarle descanso, que tiene que ser pequeños descansos. Pequeños momentos de tomar un par de respiraciones profundas, sentidas, mirar la luz solar a través de la ventana, ¿sí? Contemplar algo de la naturaleza, algo verde, una nube durante el día. Se nos olvida conectar con los espacios de naturaleza. Y no tienes que irte a un parque. Puedes asomarte y mirar el cielo, ver cómo está el cielo. Es que estaba nublado, no importa. ¿Cómo me conecto con esas cosas? ¿Cómo puedo respirar, contemplar algo a lo lejos? Pedir ayuda, Taibel. Pedir ayuda, no cuesta mucho pedir ayuda. Conversar, pedir ayuda. Conversar. Estamos hechos, además, para relajarnos. Somos seres gregarios y estamos hechos para relajarnos y regularnos ante el otro, ante la mirada del otro. Cuando yo vengo y me siento frente a ti y te hablo un poco de lo que está sucediendo y tú me escuchas, yo siento que tú no resuelves mi problema, pero yo siento escuchada, me siento parte, siento que a alguien le importa, me siento acompañado. Eso está en nosotros y me siento más tranquilo. Me siento en la posibilidad de poder resolver esa circunstancia aunque no sepa cómo. Maravilloso, Taibel. Tus redes sociales, Taibel, ¿cómo te localiza la gente? Instagram, @bienestar 4.0. Bienestar 4.0. Sí. O un teléfono si quieres darlo. 0412-032-8921. Bueno, nada, me encantó. Me encantó. Siempre es muy nutritivo hablar contigo, oírte tu conocimiento. Nos faltaron muchos temas. No hablamos del yoga de la risa, no hablamos de que es mágico. Lo sé. Bueno, nada, me toca despedir el programa. Llegamos a ustedes, estamos bajo la dirección general de Carolyn Méndez, el productor general del espacio Kerien Vera, redes sociales y montaje Bárbara Caguán, en el control técnico el gran Marco Cacique. Y también este programa llega a ustedes gracias a Protecno Networks, creando conexiones. Su contacto 0412-606-4351. Y nuestros patrocinantes exclusivos de este espacio, Alma House Radio, tenemos a Mavax Café, de la tierra a la taza. En Instagram los consigues como @Mavax_café, Mavax con doble y café con doble F. Su contacto 0212-632-8437. Corrijo, 632-8437. Agua Glacier, garantía de pureza. En Instagram lo consigue como @glacierc.a. Su contacto es 0412-268-6688. Y la Casa Café Bar, aquí en Las Mercedes, cerquita del paseo, frente a la emisora. La mejor comida y bebida, un lugar para disfrutar, conversar y hablar sobre emociones y aprender a gestionarlas, todo eso. Lo consigues en Instagram como lacasa.ccs. Gracias por su atención. Aquí estaremos el próximo viernes a las 10 de la mañana con otro interesante programa. Gracias, se les quiere.